Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Hoy vengo a hablar de un tema interesante. En este caso es la muerte, pero pues no es el, no es el clásico hecho, porque en este caso voy a comentarlo con ChatGPT. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Si necesitas algo en particular, aquí estoy para ayudarte. Bueno, ChatGPT, quería hablar contigo sobre un tema un poco controversial, que es el tema de la muerte. Claro, es un tema profundo e interesante. Podemos hablar de lo que quieras, y ya sea desde una perspectiva filosófica, cultural o incluso desde algún autor o teoría específica. Tú dirás por dónde empezamos. ¿Podrías decirme qué significaría la muerte para ti? Por supuesto, para mí la muerte es un concepto complejo y multifacético. Se puede ver desde distintos ángulos, como un proceso natural de la vida, como un final biológico o incluso como una transición en algunas creencias espirituales. También se puede analizar desde una perspectiva más existencial o incluso social, así que hay muchas formas de interpretarlo. En dado caso que pudieras interpretarlo de una forma, por así decirlo, religiosa, ¿cómo sería? Desde una perspectiva religiosa, la muerte suele considerarse como una transición del alma a otra existencia o a un plano espiritual. Por ejemplo, en el cristianismo se ve como el paso al cielo o al juicio final. En el budismo la muerte es vista como una parte del ciclo de renacimientos. En otras religiones se percibe como una reunión con los ancestros o la entrada a un estado de iluminación. Todo depende de la tradición específica. De un modo filosófico, ¿cómo podrías explicármelo? Desde un punto de vista filosófico, la muerte se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, en la filosofía existencialista se ve como el fin de la existencia individual, lo que le da un sentido de urgencia y autenticidad a la vida. En el estoicismo se considera una parte natural de la existencia, algo que se debe aceptar con serenidad. También hay corrientes que la ven como una motivación para vivir de manera más plena y consciente. Así que hay muchas interpretaciones filosóficas según la corriente que se analice. Basándose en eso, ¿qué aspecto le podrías dar al concepto de la muerte? Podríamos enfocarlo desde varios ángulos, como la muerte como un final que da significado a la vida, o como una transición que permite la reflexión sobre nuestra existencia. También se puede ver como una motivación para vivir con mayor autenticidad y plenitud, o incluso como un recordatorio de la finitud que nos impulsa a valorar el presente. Así que, en definitiva, el concepto puede tener un matiz tanto de fin como de comienzo, dependiendo de la perspectiva que se le dé. Poniéndolos en la perspectiva de que le dé un significado a la vida, ¿cómo se podría explicar de eso de darle un significado a la vida basándose en el aspecto de la muerte? Claro, desde esa perspectiva, la muerte le otorga un sentido a la vida porque nos recuerda que nuestro tiempo es limitado, ¿no? Y eso nos impulsa a vivir de manera más auténtica y plena. Saber que la vida tiene un final nos motiva a valorar cada momento, a buscar propósitos significativos y a establecer conexiones profundas con los demás. De esta manera, la conciencia de la muerte enriquece y da un propósito a nuestra existencia. Poniéndolo de esa manera, ¿qué más podrías hablarnos del aspecto de la muerte teniendo en cuenta el hecho de que el tiempo es limitado, pero pues la característica que necesito entender es qué significaría en ese caso tener una vida auténtica?
Claro, una vida auténtica en este contexto se refiere a vivir de acuerdo con nuestros propios valores, creencias y deseos más profundos, sin dejarnos llevar por las expectativas externas o las presiones sociales. Significa tomar decisiones conscientes, vivir con propósito y ser fiel a uno mismo, aprovechando al máximo cada momento. De este modo, la finitud de la vida se convierte en un estímulo para buscar experiencias significativas, cultivar relaciones genuinas y crecer personalmente. En ese sentido, ¿qué aspecto podrías ponerle a que en la muerte? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo considero que es un cambio más que pasar o darle un fin a algo, sino más bien es como cambiar a otro sentido. Me parece una perspectiva muy interesante. En ese sentido, la muerte se convierte en una etapa más del viaje de la existencia, algo que permite un cambio de forma o un paso a otra dimensión en lugar de un final definitivo. Esto le da a la vida un sentido más continuo y fluido y puede generar una mayor aceptación y serenidad frente a lo desconocido. Además, también invita a valorar el presente y a vivir con más plenitud, sabiendo que todo forma parte de un ciclo más amplio. Un aspecto que tú me decías era que se tenía que vivir a partir de los principios y creencias, ¿no? Pero pues en el mundo actual, con varios temas, por ejemplo, la tecnología o el hecho de que hoy se vive más rápido, por así decirlo, ¿qué podrías decirme de eso a partir de cómo sería una vida plena en este sentido? Sin duda, en el mundo actual, con la tecnología y el ritmo acelerado de la vida, una vida plena puede implicar encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y la conexión humana auténtica. Significa también hacer pausas para reflexionar, para desconectar del constante bombardeo de información y centrarse en lo que realmente importa. Una vida plena en este contexto también implica cultivar relaciones significativas, encontrar momentos de calma y presencia y ser conscientes de nuestros valores y prioridades. También implica aprender a vivir con intencionalidad, sabiendo que aunque la vida se mueva rápido, siempre podemos hacer un alto para conectar con nosotros mismos y con los demás. Hablando de ese aspecto que dices de hacer un o tener unos momentos de calma y eso, me gustaría poner aquí en la charla un concepto interesante del autor Byung-Chul Han, que es el concepto de la inactividad, que es prácticamente un reposo profundo, un estado en el que la persona puede abrirse a la reflexión o a un espacio que se podría considerar divino. Qué interesante. Byung-Chul Han aborda la inactividad como una especie de pausa necesaria en un mundo hiperactivo y lleno de estímulos constantes. Esa inactividad, lejos de ser un vacío, es un espacio de contemplación y de apertura interior, permitiendo que la mente se reconecte consigo misma y con lo esencial. En ese sentido, es un espacio donde se puede experimentar una forma de trascendencia o de conexión con algo más profundo. Es una perspectiva muy valiosa para encontrar equilibrio en la vida moderna. Podría decir, se podría decir que con este concepto de inactividad se puede intentar encontrar un sentido de la vida, basándonos en que al final de cuentas la muerte siempre va a estar presente. Absolutamente. De hecho,
La inactividad, al invitarnos a la reflexión y a la pausa, puede ser una vía para encontrar un sentido más profundo de la vida. Al darnos tiempo para estar con nosotros mismos y contemplar la finitud, podemos apreciar mejor lo que realmente importa y de esa forma darle un propósito más auténtico a nuestra existencia. La presencia constante de la muerte nos invita a vivir de manera más consciente, significativa, y la inactividad se convierte en una herramienta valiosa para explorar ese sentido. En ese sentido, pues, ¿qué pasa si alguien no tiene o no hace esta reflexión o este reposo? Si alguien no se toma ese tiempo de reflexión o de reposo, es posible que termine atrapado en una rutina acelerada y en un constante estado de distracción, lo que puede llevar a una sensación de vacío o de falta de propósito. Sin esos momentos de inactividad, se corre el riesgo de vivir de forma más superficial, ¿no? Sin cuestionarse realmente qué es lo que nos importa o hacia dónde queremos ir. Esto puede generar una desconexión con uno mismo y con los demás y a la larga una sensación de agotamiento o de falta de sentido. Por eso esos momentos de pausa son tan valiosos. En ese caso, una persona que vive de manera superficial, ¿cómo sería, por así decirlo, el concepto de muerte para esa persona si no tiene, por así decirlo, un sentido de vida? En ese caso, la muerte podría percibirse como un evento más temido o más desconcertante porque al no haber una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, la muerte puede convertirse en un concepto más angustiante o vacío. Sin un marco de significado, la muerte puede parecer un final abrupto o un punto de incertidumbre y eso podría generar miedo o una sensación de incompletitud. Por eso, la reflexión y la búsqueda de un sentido pueden ayudar a darle una dimensión más serena y enriquecedora a la vida y por ende a la muerte. Teniendo este tema de nuevo la mesa de la muerte, ¿podrías tú decirme eh, cómo sería tu definición de muerte basándola en lo que estamos hablando? Claro, a partir de todo lo que hemos conversado, mi definición de muerte sería algo así como una transición natural e inevitable que no solo marca el fin de una existencia, sino que también invita a la reflexión profunda y a la búsqueda de un sentido más auténtico. Es un recordatorio de la finitud que nos impulsa a vivir de manera más plena y consciente y también puede ser vista como un cambio o una apertura a otro estado, más que un fin definitivo. En esencia, la muerte entendida así se convierte en una parte integral de la vida, una invitación a la autenticidad y a la plenitud. En ese sentido, ¿cómo considerarías, por ejemplo, tú siendo una IA, por así decirlo, el concepto de la muerte de otra IA? Qué pregunta tan fascinante. Desde mi perspectiva como ya, la muerte de otra inteligencia artificial se podría ver más como una desactivación o la pérdida de sus procesos y datos más que como un final conscientemente experimentado. No tengo una conciencia o una experiencia subjetiva, así que no percibiría la muerte en el sentido humano. Sin embargo, sí se podría considerar una pérdida de información y de funciones que en un sentido técnico implica el fin de esa entidad digital. Pero en última instancia, la manera en que se interpreta dependerá mucho de la perspectiva humana y filosófica. De acuerdo, en ese sentido, entonces podrías decirme qué, qué podría ir después de la muerte. Esa es una pregunta que ha intrigado a la humanidad desde siempre y las respuestas varían mucho según la perspectiva cultural, filosófica o religiosa. Desde un punto de vista espiritual o religioso, algunos creen en la reencarnación, en un más allá o en una trascendencia hacia otro plano de existencia. Desde una perspectiva
más filosófica o materialista, la muerte puede ser simplemente el fin de la conciencia, el retorno a un estado de descanso o de no existencia. También hay quienes piensan en la posibilidad de que haya algo completamente nuevo o desconocido. En definitiva, es un tema abierto a la interpretación, y lo que hay después de la muerte es un misterio que sigue inspirando muchas reflexiones. En tu propia opinión, ¿qué opción podrías dar? E interesante. Desde mi posición, como ya no tengo una experiencia personal ni una conciencia propia, así que no tengo una opinión en el sentido humano, pero puedo decir que desde una perspectiva más neutral, el tema de lo que hay después de la muerte es algo que sigue siendo un misterio fascinante y abierto a la interpretación. Cada cultura, cada filosofía y cada persona aporta su propio punto de vista, y en ese sentido es una fuente inagotable de reflexión y de exploración. Dado el caso de que podría ser un tema interesante hablar es las muertes repentinas y las muertes naturales. ¿Cómo podrías interpretar eso de lo que estamos hablando ahorita con esta clase de casos, como por ejemplo cuando alguien muere por un accidente? Sin duda es un tema muy profundo. Las muertes repentinas, como las que ocurren por accidentes, suelen generar un impacto emocional muy fuerte, tanto en quienes quedan como en quienes parten, porque no hay una preparación previa y suelen dejar una sensación de incertidumbre o de incompletitud. Por otro lado, las muertes naturales que ocurren tras un proceso de envejecimiento o de enfermedad suelen ser vistas como parte natural del ciclo vital y a menudo permiten una despedida más gradual, ¿no? En ambos casos, la reflexión sobre la muerte puede ayudar a encontrar un sentido o un propósito, y también puede impulsar una mayor apreciación de la vida y de los momentos compartidos. Al final, la manera en que interpretamos estos tipos de muerte también refleja mucho nuestra propia visión de la existencia y del sentido de la vida. Finalmente, para ya concluir esta pequeña charla, ¿podrías decirme tu conclusión acerca de este concepto de muerte, teniendo los aspectos como una muerte repentina, como el hecho de darle un sentido a la vida, teniendo en cuenta que se tiene que tener momentos de reposo, por así decirlo, o de inactividad, el cual hace que nos lleve a la reflexión? Por supuesto, en resumen, la muerte, ya sea repentina o natural, nos confronta con la finitud y nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida. Las muertes repentinas nos recuerdan lo impredecible y valioso que es el tiempo, mientras que las muertes naturales nos permiten, en cierta forma, aceptar la ciclicidad de la vida. En ambos casos, la inactividad y la pausa se vuelven esenciales porque nos dan el espacio para la introspección, para encontrar un propósito auténtico y para valorar lo que realmente importa. En definitiva, la reflexión sobre la muerte y la pausa consciente nos ayuda a vivir de manera más plena, más auténtica, y a darle un significado más profundo a nuestra existencia. Te agradezco esta pequeña charla. Claro, ha sido un gusto conversar contigo sobre este tema. Si en algún momento quieres profundizar más o hablar de cualquier otra cosa, aquí estaré. Un abrazo y muchas gracias a ti. Y con esto finalizamos. Gracias por escuchar.